Hoy vamos a estudiar el quinto estudio de el primer capítulo de Marcos. Mire cuánto vamos sacando ya. Y todavía creo que vamos a ver, nos hacen uno, dos, tres, y todavía sacamos tres más. Increíble todo lo que hay en Marcos, hermano. ¿Va? Entonces, hoy vamos a ver del versículo 21 al 28. Dice que en estos versículos nos habla de la primera liberación que hace el Señor en el Evangelio de Marcos, ¿va? ¿Mm? Ujú. En el Evangelio de Marcos. Hago la aclaración que es en el Evangelio de Marcos. Entonces, dice que Jesús llegó a Capernaum, ¿verdad? Después de haber sido rechazado en su tierra, ¿verdad? ¿Cuál era la tierra de Jesús? ¿Quién? ¿Cuál era la tierra de Jesús? Ninguno sabe. Va. ¿Dónde nació Jesús? Belén, Belén. En Belén, la casa del pan, la casa de la vida, ¿verdad? Amén. La Amén. casa de la abundancia, pero nació en Belén, pero ¿cuál era su tierra? Jerusalén. Va. ¿Dónde creció Jesús? Nazaret. En Raza. Nazaret. Entonces, Nazaret. esa era la tierra de Jesús, por eso le llaman Jesús el Nazareno, haciendo relación al lugar donde vivió. Que en ese tiempo se distinguían las personas, se decía el nombre y se decía el lugar de donde eran, ¿va? Así como José de Arimatea, ¿verdad? Para poner un ejemplo, ¿verdad? Entonces, refiriéndose a Jesús, decían Jesús el Nazareno, Jesús el Nazareno, ¿va? ¿Ah? Y usted encuentra en los evangelios que cómo se le nombra Jesús el Nazareno. Entonces dice que Jesús fue rechazado en su tierra, o sea, en Nazaret, ¿ah? Fue rechazado. Eh, Bienvenido, hermano pastor. Señor te Hola, bendiga. papito. Gusto Buen saludarte. día, papá. Fue rechazado en Nazaret, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dijo él que no había profeta en su tierra, ¿verdad? ¿Mm? Entonces fue rechazado en Nazaret, entonces se fue a Capernaum, ¿verdad? Capernaum estaba en Galilea y estaba a la orilla del mar para que se cumpliera la profecía, las manos. ¿Ah? Entonces dice que Jesús llegó a Capernaum y ahí estableció la sede principal de su ministerio terrenal en Capernaum. Y llama la atención porque Jesús escogió ese lugar, Capernaum, ¿verdad? Uno, para que se cumpliera la profecía. Dos, porque en Capernaum vivía gente muy, ¿cómo le dijera yo? Muy ignorante, rechazados, despreciados, eh, rústicos, así como campesinos, ¿verdad? ¿Me entiende? Entonces, el Señor va a Capernaum con el propósito de sanar a ese pueblo de las heridas que le habían causado con el rechazo, ¿verdad? Jesús sabía que era ser rechazado porque él había sido rechazado, ¿verdad? ¿Ah? En Nazaret lo rechazaron. Entonces, Capernaum deriva del término Naum, que buscándolo no tiene un origen, Naum, ¿verdad? Naum. Eh, pero fíjese que, como le dije, Naum fue el lugar donde Jesús estableció su sede principal de su ministerio terrenal. Y ahí en Capernaum Jesús hizo muchos milagros, hizo sanidades,
¿verdad? Hizo liberaciones. De hecho, la primera enseñanza y la primera liberación del Evangelio de Marcos, Jesús la hizo en Capernaum, ¿verdad? Porque por el mismo hecho del tipo de gente que había allí, Capernaum significa también casa de consolación, ¿verdad? Jesús fue ahí para consolar a esa gente, comenzó ahí consolando a esa gente, ¿verdad? Pero fíjese que, como le decía, Capernaum, un lugar donde Jesús hizo muchas sanidades, muchos milagros, ¿verdad? Señales, portentos. Pero cuando notamos nosotros que Capernaum, Jesús también es el lugar donde llamó a muchos de sus discípulos, ¿verdad? En el estudio anterior vimos sobre el llamado, ¿verdad? Sobre el llamado. Y entonces, bienvenida hermana Adriana, Señor me la bendiga. Gracias, Entonces, muchas gracias. ahí Buenas tardes. en esos versículos va del 16 al 20, encontramos 4 llamados, ¿verdad? A Pedro, Andrés su hermano, y Jacobo y Juan su hermano, hijos de Zebedeo. Y ahí también en Capernaum es el lugar donde Jesús llamó a Mateo, ¿verdad? Entonces, tiene una significancia Capernaum bien tremenda, ¿verdad? Porque es el lugar donde Jesús da su primera enseñanza de Marcos, ¿verdad? Y hace la primera liberación, ¿verdad? Entonces, eso lo encontramos, ¿verdad, hermanos? Del versículo 21 al 28, ¿verdad? Entonces dice la palabra, hermano, que Jesús llegó a Capernaum y como era normal en Jesús, que lo primero que Jesús buscaba cuando llegaba a un lugar, ¿qué era lo primero que Jesús buscaba? Vamos a ver. ¿Ah? ¿No se La, recuerda? la sinagoga. Sí, Jesús, lo primerito que buscaba era la sinagoga, ¿verdad? La sinagoga. ¿Y por qué? Porque él aprovechaba a enseñar en las sinagogas, ¿verdad? Y entonces aquí el Señor comenzó a enseñar el evangelio del reino en la sinagoga que estaba ahí en Capernaum, ¿verdad? Vamos a leer, hermano, tal vez hermana Deri me auxilia ahí, ¿verdad? Vamos a leer en Primera de Marcos, que es donde estamos estudiando, en Marcos capítulo 1, del versículo 21 al 28. Porque ahí vamos a ir entresacando todo lo que tiene el estudio de esta noche, tarde-noche, ¿verdad? Hermano Adri, ¿me ayuda? Está bien, pastor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vamos a ver. Entraron en Capernaum y enseguida, en el día de reposo, entrando Jesús en la sinagoga, comenzó a enseñar. Y se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Y aquí estaba en la sinagoga de ellos un hombre con un espíritu inmundo, el cual comenzó a gritar, diciendo, ¿qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a destruirnos? Yo sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús lo reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el espíritu inmundo, causándole convulsiones, gritó a gran voz y salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva y con autoridad. Él manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Y enseguida su fama se extendió por todas partes, por toda la región alrededor de Galilea. Amén. Ajá. Amén. Gracias, hermano. Amén y amén. Entonces, aquí dice la palabra, hermano, que Jesús entra a Capernaum, ¿verdad? Se va a la sinagoga
y comienza a enseñarles, ¿verdad? Pero aquí la palabra destaca que la enseñanza que Jesús daba no era cualquier enseñanza. Era una enseñanza, dice que, con autoridad, ¿verdad? Entonces, este es un elemento esencial, ¿verdad, hermanos? En la enseñanza, que la enseñanza tenga autoridad, ¿verdad? Autoridad. Entonces, los oyentes, inmediatamente de oír a Jesús, distinguieron que era una enseñanza distinta a lo que ellos estaban acostumbrados a oír, ¿verdad? ¿Me entiende? Porque inmediatamente dijeron, es una enseñanza con autoridad, ¿verdad? Amén. Es una enseñanza con autoridad. Entonces, la palabra que Jesús enseñaba, no era una palabra de hombres, era una palabra que el Padre se la había revelado, y por eso es que lo que él enseñaba era una enseñanza con autoridad. Con autoridad. Entonces, cuando vemos en el versículo 22, ¿verdad? Como dice, y se admiraban ¿de qué? De su doctrina. De su doctrina. Entonces, Jesús enseñaba una doctrina, ¿verdad? No enseñaba lo que enseñaban los escribas y fariseos. Porque los escribas y fariseos, a pesar de que eran los doctores de la ley, ¿verdad? Y se la sabían toda, entonces, pero no enseñaban con autoridad. Entonces, ¿cuál es la diferencia que nos hace ver aquí el versículo 22? Y se admiraban de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas y fariseos, ¿verdad? Entonces, aquí la palabra hace diferencia de la enseñanza de Jesús y de la enseñanza de los escribas y fariseos. Entonces, los escribas, hermano, eran como los escribanos de esa época. Eran los escribanos de esa época. Conocían bien la ley, ¿verdad? Enseñaban la ley. Amén. Porque Jesús les reclamó a los escribas y fariseos y que les dijo, y vosotros que os habéis sentado en la cátedra de Moisés, porque Moisés enseñaba la ley, él tenía gente que enseñaba la ley, ¿verdad? Y los escribas y fariseos enseñaban la ley. Entonces Jesús viene y le dice, y vosotros que os habéis sentado en la cátedra de Moisés, ¿verdad? Entonces, la ley hay que enseñarla. Los escribas enseñaban la ley. Los escribas certificaban la ley. Los escribas interpretaban la Biblia. Y lo que ellos decían, eso tenía que ser. No había para dónde, ¿verdad? Pero en estos versículos, ¿verdad? Dice, Jesús enseñaba con autoridad. Con autoridad. Entonces, Jesús enseñaba una palabra de poder. De poder. Entonces, ¿por qué una palabra de poder? Porque lo que Jesús enseñaba producía cambios en quienes le oían, ¿verdad? Entonces, la enseñanza, la doctrina que Jesús enseñaba era una doctrina que cambiaba a la gente. Era una doctrina que edificaba, que transformaba, que libertaba. Una doctrina que sanaba. Una doctrina que resucitaba, ¿verdad? A los muertos. Porque por el poder de la palabra hay resurrección, hermano. Amén. Gloria al Señor. Y entonces, en cambio, dice que la
la enseñanza de los escribas no producía nada. Por eso la enseñanza de Jesús causó admiración en la gente. Decían, bueno, ¿y qué es esta doctrina? ¿Entienden? ¿Qué es esta doctrina? Porque nunca habían oído lo que Jesús enseñaba. Entonces, ¿qué era lo que enseñaba Jesús? ¿Quién de ustedes me ayuda? ¿Ah? ¿Qué era lo que enseñaba Jesús? Lo vamos a ver más adelantito. Y vamos a ver, hermana, cuán poderosa era lo que Jesús enseñaba. Cuán poderoso era el mensaje del arrepentimiento que Jesús predicaba, ¿verdad? Porque causaba efectos en la gente, ¿entiende? Los corazones de la gente eran compungidos, la gente era cambiada, la gente era transformada. ¿Por qué? Por el poder de la palabra que Jesús enseñaba y predicaba. En cambio, los escribas y fariseos enseñaban sobre qué. ¿Cuál era el tema de ellos? ¿Ah? Eran doctores de la ley, eran conocedores de la ley, eran intérpretes de la ley, pero ¿qué era lo que enseñaban? ¿Entiendes? Y ancianos. Dice la palabra en un pasaje que ellos enseñaban ¿qué? Tradiciones de los pueblos. ¿Y qué más? Que enseñaban ¿qué? Costumbres de ancianos. ¿Entiende? ¿Ah? Por eso es que los escribas le reclamaban a Jesús, ¿va? Mira, Señor, le dice, ¿y por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? ¿Verdad? Porque era una enseñanza que ellos tenían. ¿Verdad? ¿Entiende? Que para poder comer antes tenía que lavarse uno las manos. ¿Verdad? Jesús no enseñaba de eso. Jesús no perdía su tiempo en eso. ¿Ah? Él enseñaba que ya vamos a ver qué enseñaba Jesús. ¿Ah? Sanidad divina. Sanidad divina. Del alma. Sanidad del alma. Liberación. Liberación. Y muerte en la cruz. Todo eso lo enseñaba Jesús. Ahí lo vamos a ver. Vamos a citar hasta los versículos donde está todo lo que el evangelio de Jesús y la doctrina del reino tenía. Y eso era lo que Jesús enseñaba y eso era lo que Jesús predicaba. ¿Verdad? Entonces, vemos pues que los escribas y fariseos eran conocedores de la ley, pero no la cumplían, no la vivían, ¿verdad? Entonces tenían dos caras. Y en un momento dado, por eso Jesús le dice a sus discípulos, ¿verdad? Haced lo que ellos dicen, ¿verdad? Pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos enseñaban bonito, pero vivían feo, ¿verdad? Vivían Pastor feo. Nata, ¿Sí? una pregunta, digamos, todos estos, lo que son los escribas, los celotes, los fariseos, todos estos surgieron en los 400 años que hubo silencio en la tierra. ¿O cómo fue el surgimiento de No te ellos? podría decir si así es. Okay. No te podría decir si así es. No tengo ese punto. Sí. Que existían cuando Jesús ejerció su ministerio terrenal, existían los escribas, los fariseos, los saduceos, los geteos, los heveos y todos feos, porque vivían en la tierra prometida, ¿no? La que Jesús le entregó al pueblo de Israel. ¿Por qué esta gente vivía ahí? Porque el pueblo de Israel le dio la espalda a Jehová. Entonces, los enemigos de Jehová estaban disfrutando de las bendiciones que habían en la tierra prometida, no el pueblo de Israel. Entonces, cuando Dios lleva al pueblo de Israel a la tierra prometida, era para sacar a sus enemigos que habían ahí
y que el pueblo de Dios comenzara a disfrutar de las bendiciones que Dios tenía en esa tierra, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto, ¿verdad? ¿Por cuántos? ¿5 años? No, 440 años estuvo esclavo el pueblo de Israel. Entonces, y todo ese tiempo, los enemigos del pueblo de Israel, los enemigos de Dios, disfrutaron todas las bendiciones que habían en la tierra prometida, ¿verdad? Y hoy en día se repite eso, hermano. Hay mucho pueblo en las iglesias que los enemigos están disfrutando las bendiciones que Dios tiene para ellos. ¿A consecuencia de qué? ¿Mm? ¿Qué fue lo que hizo que el pueblo de Israel cayera en esclavitud? ¿Mm? El pecado. El pecado no deja al que está en pecado disfrutar las bendiciones que Dios tiene para él. Y el pecado produce pobreza. ¿Qué tenía el pueblo de Israel en Egipto? Solo las ollas de comida, porque a Egipto, al sistema de Egipto, le interesaba tenerlos bien alimentados, fuertes, porque les explotaba. El pueblo de Israel hizo rico a Faraón e hizo rico a los egipcios, pero ellos no tenían nada. Cuando Dios los libertó, ¿qué pasó? No tenían ni ropa para salir. ¿Y qué hizo Dios? Quitarle la ropa a los egipcios, mujeres y hombres, quitarle oro a los egipcios, para dárselo al pueblo, porque no los iba a sacar con las manos vacías. ¿Me entiende? Entonces Israel cuando sale de ahí salió, así ve, sin nada, empobrecidos. Pero no era el plan de Dios, pues, porque Dios tenía una tierra prometida para ellos, donde, ¿qué? Fluía leche y miel. Entonces vemos aquí, hermano, que dice aquí la palabra, y se admiraron de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Verdad? Entonces todo el mundo en la sinagoga decían, ¡ala! Esto nunca lo hemos oído. ¿Verdad? ¿Entiende? Admirados de la doctrina que Jesús les estaba entregando. ¿Me entiende? Pero la doctrina del Evangelio de Jesús, la doctrina del Evangelio del Reino, no es únicamente palabras, hermanos, porque aquí viene la otra parte importante, en el versículo 23, donde dice, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo. ¿Verdad? ¿Qué había ahí en la sinagoga? Un endemoniado. ¿Solo religiosos? No, había un endemoniado. ¿Verdad? Y nomás entra Jesús. ¿Verdad? ¿Y qué pasó? El demonio comenzó a dar voces. Es que los demonios no pueden estar donde está Jesús. Los demonios no pueden estar donde llega un santo de Dios, hermanos. Un santo de Dios. ¿Verdad? Así se manifestó aquí. Entra Jesús y comienza el demonio a dar ¿qué? Voces, a gritar. ¿Entiende? Porque sabía, hermano, que con Jesús sus días ahí estaban contados. Amén. Entonces, Jesús, en el poder del Espíritu, ¿verdad? Así lo dijo el profeta Isaías. En Isaías 61, del 1 al 4, ¿verdad? ¿Qué dijo el profeta Isaías? Ahí,
61 del 1 al 4. Lo vamos a leer ahí con hermana Deri, si me ayuda hermana Deri. Pero lo que el profeta dijo ahí en el 61 de Isaías, del 1 al 4, dice que lo confirmó Jesús. Lo confirmó Jesús, ¿verdad? Porque Jesús, Amén. cuando llega a una sinagoga, dice que fue y tomó el rollo. Ujú. ¿Y cuál fue el pasaje bíblico que leyó? Isaías 61. Isaías 61, Ujú. del 1 al 4, que está en Lucas 4, ¿verdad? Del 16 al 21. Es exactamente el mismo pasaje, ¿verdad? Y entonces dice Jesús, en el versículo 21 de Lucas 4, ¿cómo dice, hermana Deri? Él tenía Isaías. No, vamos a leer Isaías, pero en el 21 del 4 de Lucas, ¿qué dice? Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Hoy se ha cumplido esta escritura que habéis oído. Que habéis oído. Pero, ¿cuál era el pasaje que Jesús estaba leyendo? Estaba leyendo Isaías, ¿qué? 61, del 1 al 4. Pastor Nata, Allá era profecía, ahora ya era el cumplimiento de la profecía. Pastor Nata, Sí. yo había escuchado que, digamos, ese rollo de Isaías 61, nadie lo leía, nadie se atrevía a tocarlo. Algo así escuché yo. Hasta que Jesús Posiblemente. lo empezó a hablar. Sí, posiblemente, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice Isaías 61? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros, para proclamar el año favorable del Señor y el día de venganza de nuestro Dios, para consolar a todos los que lloran, para conceder a los que lloran en Sión, se les dé diadema en vez de ceniza, aceite de alegría en vez de luto, manto de alabanza en vez de espíritu abatido, para que sean llamados robles de justicia, plantío del Señor, para que Él sea glorificado. Entonces reedificarán las ruinas antiguas, levantarán los lugares devastados de antaño y restaurarán las ciudades arruinadas, los lugares devastados de muchas generaciones. Amén, gloria a Dios. Entonces, ¿cuál era la doctrina que enseñaba Jesús? ¿Cuál era el evangelio que predicaba Jesús? ¿Cómo comienza el 1? El Espíritu del Señor está sobre mí. El Espíritu del Señor está sobre mí. Ahí estaba anunciándose lo que iba a pasar con el Señor cuando Él bajara las aguas del bautismo. ¿Qué pasó? Mateo 3:13. El Espíritu Santo descendió sobre él. El Espíritu Santo descendió sobre él en forma de paloma, ¿verdad? Corporalmente. Bajó. Entonces, aquí dice, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Amén. Pues ya estaba en él, ¿no? Confirmándose la profecía. ¿Entiendes? ¿Ah? Confirmándose la profecía. Y dice, ¿para qué? Porque me ungió Jehová. ¿Ya? Ningún hombre ungió al Señor. Él era el ungido. Amén. ¿Qué dice el Bautista cuando presenta a Jesús? Y ahí el Cordero. Que ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Quita el pecado, porque ya estaba ungido él. ¿Ah? Aleluya. Ya estaba ungido él. ¿Entiende? Uh-huh. ¿Y dónde comienza el evangelio y la doctrina de Jesús? ¿Dice? Porque me ha ungido Jehová. ¿Y qué más? Para traer buenas nuevas a los afligidos. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El evangelio. El evangelio. Las buenas nuevas de salvación. Uh-huh. ¿Dónde comienza la doctrina? ¿Dónde comienza el evangelio?
con la predicación. Por eso es que nosotros vemos, hermanos, que en todos los lugares donde Jesús predicaba y donde Jesús enseñaba, nunca, examine usted los 4 evangelios, nunca Jesús hizo milagros antes de predicar la palabra o antes de enseñar la palabra. ¿Verdad? Wow. Esto quiere decir, porque dice en un pasaje, y estas señales seguirán a los que han creído. ¿Verdad? Marcos 16, versículos 17 y 18. ¿Verdad? Y estas señales seguirán a los que han creído. ¿Y dónde entra la fe? Por el oír la palabra. Por el oír la palabra. Entonces, lo primero que Jesús hacía era entregar el mensaje, entregar la enseñanza y luego hacía los favores al pueblo, ¿verdad? Sí, comenzando con sanar a los enfermos, siguiendo con libertar a los oprimidos, siguiendo con libertar a los que estaban endemoniados, poseídos, ¿verdad? ¿Ah? Hasta terminar con las resurrecciones. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque aquí lo dice el profeta Isaías, ¿verdad? Amén. ¿Sí? Llevar buenas nuevas. Lo primero que usted y yo tenemos que hacer es llevar nuevas. Decirle a la gente que tienen una oportunidad de salvación en Cristo Jesús, porque es el único que perdona pecados. Y fuera de él, en nadie hay salvación ni perdón de pecados. ¿Verdad? Muchos dicen que María, muy santa puede ser María, pero María está muertecita como cualquier mortal. ¿Verdad? 1, María está muerta. 2, María nunca subió al cielo porque murió. ¿Verdad? Murió y tampoco resucitó. Jesús muere, pero resucita. Y solo en él hay salvación. ¿Qué dice? 1 Timoteo 2:5. ¿Qué dice? ¿Y qué? Hechos 4:12. Lo miremos primero. Timoteo 2:5 dice, porque hay un solo Dios y también hay un solo Dios mediador. y un solo mediador. Entre Dios y los hombres. Entre Dios y los hombres. Entonces, Cristo Jesús. el Señor es el que está mediando por nosotros, ¿va? Él es el que está intercediendo por nosotros, no María. Entonces, ¿por qué le rezan a María? Si María está muerta. No, es al Señor. Él es el intercesor de nosotros, delante de Dios. Amén. Amén, hermanos. Entonces, cuando a usted le toque hablarle a un católico, dígale eso. Se enojan, pero le tenemos que decir la verdad para que la luz de la verdad alumbre sus corazones y venga la fe por esa palabra. ¿Verdad? Amén. Amén. Ajá. Entonces, ¿qué dice? Ya no leímos Marcos, ¿verdad? 16, 17 y 18. ¿Verdad? Y estas señales acompañarán a los que han creído. Estas En señales mi han nombre, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán Oiga. en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Ajá. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Miren, hermanos, tremendo, ¿va? Pero todo lo que le entregaron a Jesús en la doctrina del reino, eso está en Isaías 61, del 1 al 4. Usted puede predicar una noche con esto, completo. Una noche completa.
¿Mm? Y esto lo completó Jesús, lo confirmó Jesús. Cuando llegó al templo, agarró el rollo y leyó Lucas 4, ¿verdad? Del 16 al 21. Entonces, diciendo, hoy sea que cumplido esta profecía. Isaías lo profetizó y Jesús lo realizó. ¿Me entiendes? Amén. ¿Ah? Porque él enseñaba las buenas nuevas, libertaba, sanaba, ¿ah? Edificaba. ¿Entiendes? Porque aquí de todo esto habla, ¿va? ¿Mm? Amén. Entonces, un temita de esos, ¿va? Y dice, porque ve las nuevas de los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, dice, y a los presos apertura de la cárcel. Ese es un tema, ¿va? ¿Mm? ¿Entiendes? ¿Ah? Gloria a Dios. Entonces, qué rico es el evangelio, hermano, ¿verdad? Qué rico. Entonces, Jesús y la doctrina de la liberación. Tal vez usted no estuvo en el estudio anterior. Yo les he estado diciendo a los hermanos de la iglesia, mire, hermano, Jesús nos dejó la doctrina de la sanidad divina. ¿Verdad? ¿Sí? Jesús nos dejó la doctrina de la liberación. ¿Verdad? Porque vamos a ver más adelante donde los que estaban en esa sinagoga dijeron, ¿y qué es esto? Dice, se admiraron cuando Jesús, por la autoridad de la palabra, por la autoridad de la enseñanza, por la autoridad de la doctrina, le ordenó al espíritu inmundo que saliera de esa persona. Dice, y se fue, dando voces, gritando, ¿verdad? Pero se fue. Y la persona quedó en su sano juicio, normal. Y decían, wow, ¿y qué es esto? ¿Qué es esto? Entonces había una expectación en cuanto al poder de la palabra, al poder de la doctrina. Y luego dijeron, y esta es nueva doctrina, la doctrina de la liberación. Entonces Jesús nos enseñó eso, ¿verdad? Sanidad divina, liberación divina, ¿verdad? Amén. Entonces ahí podemos ver, hermano, que cuando Jesús entra a la sinagoga, mire pues, yo me imagino que en esa sinagoga había un montón de gente, ¿va? De personas, ¿verdad? Yo no creo que solo el endemoniado estaba ahí, ¿verdad? Sino que había más personas ahí, ¿verdad? Pero lo sorprendente aquí es que nadie de las personas que estaban ahí tenían el conocimiento en relación a Jesús como lo tenía el endemoniado. Tanto. Qué tremendo, hermano. Tienen más respeto a los demonios. Eso quiere decir que los demonios tienen revelación. ¿Ah? Revelación. Porque, miremos pues, dice, pero había el versículo 23, pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo y entra Jesús y ¿qué pasó? Y dio voces, gritó, comenzó a gritar, ¿no? Comenzó a gritar. Se sintió desesperado, se sintió oprimido solo por la presencia de Jesús.
solo por la presencia de Jesús, ¿verdad? Yo he tenido experiencias, hermano, que entro a un lugar y comienzo a oler demonios. Guau, digo, Señor, ¿qué hay aquí? Y el Señor me dijo, ¿qué hay aquí? Tal cosa. Y el Señor me dice, hace tal cosa, ¿verdad? No sé si usted ha tenido esa experiencia, pero llega a un lugar, uno, a una casa, póngale, y comienza uno a tener esas experiencias, ¿verdad? ¿Ah? Y entonces dice, diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Cómo dice cómo dice el pasaje? ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret? Pero está en plural, ¿va? ¿No? Tremendo. Está en plural. O sea, que ese espíritu inmundo era la cabeza de la legión que estaba metida ahí. Wow. ¿Entiende? Porque dice aquí, ¿qué tienes con nosotros? Nosotros. Está diciendo que habían muchos más ahí. Amén. Muchos más. Jesús de Nazaret. Primero, ese espíritu inmundo sabía hasta de qué lugar era Jesús, ¿va? Primero, sabía que era Jesús. Sabía que era de Nazaret. Que era santo. Que era santo. Y muchos hermanos en las iglesias no saben quién es Jesús. ¿Se puede imaginar? Amén. Y entonces dice aquí, dice, ¿has venido? ¿Para qué? Para destruirnos. Siempre hablando en plural. Has venido para destruirnos. ¿Y qué más? Sé quién eres. El santo El de... Santo de Israel. Pase una encuesta usted en la iglesia y pregúntele quién es Jesús a los hermanos. Y se va a admirar que muchos no van a saber qué poner ahí. ¿Verdad? Amén. Amén. Entonces, el espíritu o el demonio habló, ¿va, hermanos? Habló. Dijo 3 cosas importantes, ¿va? El demonio. ¿Cuándo hablan los demonios? ¿Sabe cuándo hablan los demonios? Cuando quieren obstruirle o estorbarle lo que usted llega a hacer a ese lugar. ¿Qué era? ¿A qué llegó Jesús a esa sinagoga? ¿A qué llegó? A leer el libro. Llegó a enseñar. ¿Entiende? Entonces, aparentemente, ¿verdad, hermano? Este demonio, inofensivo, ¿no? Lo que no quería que Jesús enseñara. Por eso así como dicen los patojos, ¿va? Se le puso al brinco a Jesús, ¿verdad? Amén. Porque le dice, ¿qué tienes? Vamos a ver. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazaret? Aparentemente, nosotros, voy a usar esta palabra, hermano, perdóname. Nosotros los santos no tenemos que ver con los demonios. Bien, los demonios saben que en un hombre o en una mujer santa que vive en santidad y que llega a donde ellos están, es su destrucción. Es su destrucción. Porque aquí le dice, ¿qué tienes con nosotros? Jesús de Nazaret. Pues Jesús le contestó, yo no tengo nada con vos, ¿va? Yo vengo aquí para echarte. ¿Me entiendes? Yo vengo aquí para echarte. Entonces, y luego que dice, has venido para destruirnos. Sé quién eres. Pero escuche bien. Jesús no entabló
una conversación con el demonio. ¿Verdad? No entabló una conversación. Eso quiere decir que nosotros, hermanos, también no tenemos que entablar una conversación con los demonios. ¿Por qué? Porque nuestra función no es platicar con ellos. Nuestra función es ¿qué? ¿Cuál fue la primera expresión del demonio? ¿Ah? Has Destruir. venido ¿a qué? A destruirnos. Entonces, nuestra función es destruir a las potestades de las tinieblas. Ujú. Destruirlas. No tenemos que contemplarlas, ni tenemos que tener un diálogo con ellos. No. Vamos a ordenarles con la palabra de autoridad. ¿Mm? Porque dice ¿qué parte del Evangelio de Jesús dice? Porque viene a libertar, ¿qué dice? Cautivos. A los cautivos, viene a dar la libertad a los oprimidos, ¿verdad? Viene a abrir las puertas de las cárceles de los que están encerrados. Entonces, nosotros esa es la función que Dios nos ha delegado a nosotros también, porque es el mismo Evangelio que le entregaron a Jesús, que es el que nos entregaron a nosotros. Evangelio de buenas nuevas, ¿verdad? Amén. Entonces, aquí podemos ver que el demonio habló 3 veces y Jesús, y luego el demonio, hermano, quiso, así como dicen los patos, ¿va? Quiso apantallar al Señor, ¿va? Cuando le dice, y sé que eres el santo de Dios, ¿verdad? Adularlo, ¿Ah? ¿verdad? Sí, ajá, que sé que eres el santo de Dios. ¿Qué le dijo aquella mujer pitonesa a Pablo? Los siervos del Altísimo. Sos siervo del Altísimo. Estaba diciendo una verdad. Pero no por eso Pablo se lo tragó, pues, ¿va? Porque él sabía con qué propósito lo estaba diciendo, ¿verdad? La mujer. Aquí igual, el Señor sabía con qué propósito lo estaba haciendo el demonio. Y entonces, ¿qué pasó? ¿Ah? Que Jesús dice, tomó la autoridad. Era el momento cuando el demonio le dice, sé que eres el santo de Dios, ¿verdad? Vino Jesús y ya no lo dejó hablar más. ¿Qué hizo Jesús? Lo reprendió. ¿Cómo lo reprendió? Cállate y sal de él. Diciendo, cállate y sal de él. Cállate y sal de él. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Cuando nos toca, hermanos, estar en una liberación, lo primerito que tenemos que hacer es callar al demonio que está hablando, ¿verdad? Callarlo. Cállate y sal de él. Hermanos, ¿y qué pasó? Lo agito. El espíritu inmundo, sacudiéndolo con Le violencia y produjo clamor. convulsiones, lo sacudió, Salió lo de él. tiró al suelo, pero ya no le pudo hacer daño porque la persona que estaba donde estaba el demonio, ya Jesús había tomado el control, ¿verdad? Y sacó lo que no pertenecía a esa persona. Y lo que no pertenecía a esa persona era el demonio. Por eso le cállate y sal de él. En una ocasión, hermano, una liberación donde el Señor me permitió estar. Había una hermanita que el Señor la usaba mucho en eso. Y yo le dije, entre, hermana, porque era una mujer la que estaba poseída, ¿verdad? Y yo no me gusta quedarme a solas con una mujer en una cosa de esas, porque Satanás es astuto, ¿verdad? Entonces le dije, entre, hermana. Y la hermana entró. Y mire, hermano, como que el diablo tenía la fotografía de ella. Y comenzó a decirle, vos me vas a sacar de aquí. Si vos sos esto y sos lo otro y esto.
Pero esa hermana era cabal, hermano, no vivía en pecado, ¿verdad? Entonces le dijo, cállate y sales. Y el demonio se cayó. Se cayó. Y comenzamos, hermano, con la lucha a echarlo fuera. Porque dijo, de aquí no me pueden sacar, dijo. Soy yo y 7 más. Y no me saca. Entonces le dije yo, ¿y cuál es tu nombre? Y me dijo el nombre. Entonces, en el nombre de Jesús, y le dije el nombre, hermano. Y ¡pum! Salió. ¿Sabe cómo dijo que se llamaba? Violencia. ¿Así? El demonio que estaba en esa mujercita se llamaba violencia. ¿Verdad? Entonces, sigamos, pues, sigamos. Vamos a ver. Ya vamos a terminar, hermano, porque los hermanitos de Los Ángeles van a ir a la iglesia, ¿ah? Ahí oran por mí, pues. Ahí oran por mí. Ahí oran por mí. Amén. Pero Jesús les respondió diciendo, cállate. Y el espíritu inmundo, dice, sacudiéndolo con violencia y clamando a gran voz, salió de él. ¿Hermano? ¿Qué clamó cuando salió? Gritos, ¿va? Porque ya le había llegado su final. Su final. Y nosotros le tenemos que poner final a los demonios, hermano, en la vida de las personas. Amén. Y amén. Y Amén. dice, y cuando vieron que el demonio salió del varón que estaba ahí, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Una nueva enseñanza. Versículo 27 dice, y todos se asombraron. ¿De qué? De tal manera que discutían entre sí diciendo, ¿qué es eso? ¿Sabe por qué decían eso? ¿Qué es esto? Porque ellos con los escribas y fariseos nunca habían visto cosa semejante. ¿Sabe por qué? Porque los religiosos no pueden liberarme. Póngale usted un endemoniado a un teólogo a ver si lo libera. ¿Ah? No pueden. ¿Ah? Jesús lo liberó porque, como dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido. ¿Para qué? Para libertar a los cautivos, para abrirle la cárcel a los encerrados. ¿Ah? ¿Entiende? Amén. Y a nosotros nos han ungido así. ¿Verdad? Entonces, por eso la gente decía, ¿y qué es esto? Una admiración lo que Jesús estaba haciendo. ¿Verdad? Amén. ¿Por qué? Porque el demonio dijo la verdad, el santo de Dios. ¿Ah? El santo de Dios. Y luego dice, mire pues, en el versículo 27 dice, ¿qué nueva doctrina es esta? Entonces Jesús no solo llevaba buenas nuevas de salvación, sino que llevó nuevas doctrinas que se la dejó a los discípulos. Y una de esas nuevas doctrinas es la doctrina de la liberación. De la liberación. ¿Verdad? Hoy aprendimos algo, ¿ah? La doctrina de la liberación. ¿Quién la estableció? Jesús. ¿Verdad? Jesús. Y dice, doctrina. ¿Qué nueva doctrina es esta? Que con autoridad manda aún a los espíritus inmundos y le obedecen. ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús hablaba, hermano, cuando Jesús enseñaba la doctrina, ¿qué pasó aquí? No solo
no solo le creían las gentes, hermano, sino que también le obedecían los demonios. ¿Ah? ¿Me entienden? Le obedecían los demonios. ¿Ah? Entonces, ¿por qué? Porque era una enseñanza con autoridad. Era una palabra con Autoridad. poder, Autoridad. con autoridad y poder, ¿verdad? Porque Pablo lo dijo, ¿verdad? Allá en Romanos capítulo 1, ¿verdad? Creo que es versículo 19, ¿ahí? Donde dijo, yo no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Y aquí podemos ver nosotros que la palabra que Jesús enseñaba y predicaba era palabra de poder, ¿verdad? ¿Por qué? Porque por medio de la palabra, ¿qué hizo Dios? Liberó. Sano. Sanó, pero también crió, hermana Sandrita. Porque si nosotros regresamos a Génesis capítulo 1, ¿verdad? Dice, hágase la luz. Y se hizo la luz. Hágase tal cosa. Y se hacía. Hágase lo otro. Y se hacía. Porque la palabra es creativa. La palabra es libertadora. La palabra es sanadora. ¿Ah? Amén. Amén. La palabra con autoridad, ¿verdad? Y poder. Entonces dice, toda una manda a los espíritus inmundos y dice, y le obedecen. Y le obedecen, ¿verdad? Ese es el evangelio del reino. Esa es la doctrina nueva que Jesús nos enseñó. Al liberar a todos los oprimidos, ¿verdad? Amén. Y amén.